nombre es Fernanda Narváez Sandoval, soy actriz de La Pequeña Crisis y de la obra Un coro de niños ciegos y soy cofundadora de la compañía junto con Juan Galvez. Hola Fernanda, muchas gracias por este espacio para Somos Tramadé y, y te doy la bienvenida a esta entrevista que estamos teniendo acá en el Teatro del Puente. Quisiera partir preguntándote quiénes conforman la compañía La Pequeña Crisis y cuándo surgió. Surgió el año antepasado, la verdad. Lo hicimos con Juan y yo. Nosotros somos los creadores de la compañía. Somos pareja también. Entonces un proyecto muy personal, es como nuestra guaguita. Y postulamos al Teatro del Puente con una obra que es esta, con el coro de niños ciegos, y nació en realidad en base a eso. Ahora, tenemos ideas de hacer otros proyectos también, pero esta es nuestra primera obra, entonces el 2023 lo pensamos, lo postulamos, quedamos para el 2024, se quemó el puente, entonces después nada, terminamos haciendo todo este año, el 2025. ¿Y cómo llegan al texto Un coro de niños ciegos de la dramaturga mexicana Mariana Jarta Sánchez? La verdad, mira, yo egresé en pandemia, lo cual es muy trágico, pero dentro de las cosas buenas que sucedieron es que yo tenía un curso de teatro latinoamericano, de historia del teatro latinoamericano, y el Paulo te lo agradezco, nos hizo una actividad muy divertida que era entrevistar a teatristas de Latinoamérica, ¿ya? Y dentro de esos teatristas estaba la Mariana. Entonces nosotras, con mis compañeras que nos tocó hacer este trabajo, le pedimos si por favor nos podía compartir alguna de sus obras para poder estudiarla y hacer una buena entrevista. Y ella es muy generosa y nos envió todas sus obras. Entonces yo me quedé con esas obras y en algún momento del 2023 el Juan quería hacer algo, quería dirigir y yo le dije, mira, yo tengo unas obras por aquí. Y ahí la revisamos, la leímos y al Juan le gustó mucho y ahí decidimos montar esa obra. Yo me volví a comunicar con la Mariana después de harto rato y ella, con la misma generosidad de siempre, nos dijo que sí, que ningún problema, que estaba muy feliz, que nunca se había montado esta obra, que ella la escribió pero no se montó. Entonces ahí llegamos a esta obra y después convencimos a todos los demás de que participaran con nosotros. ¿Y qué elementos de la dramaturgia propiamente tal a ustedes les llamaron la atención para luego llevarla puesta en Claro. escena? Nos gustaba mucho, bueno, la historia, como que nos parecía muy ridícula la historia, pero no tan ridícula porque igual es algo que podría pasar, ¿o no? Veníamos saliendo además de estallido, pandemia, entonces estábamos como en esta sensación de podrían llegar los extraterrestres y no sería tan extraño. Entonces, esta obra nos parecía primero muy divertida, nos parecía muy cómica, como todas las situaciones que planteaba, nos parecía compleja al nivel de lo político que plantea, de los personajes que plantea, y nos gustaba mucho que fuera bastante incorrecta, que jugara con esto de reírse de los ciegos, de los gordos, de los chinos, de los migrantes, de los pobres, de todos. Entonces, eso nos gustaba mucho y, y también hay algo de esto de la cultura como exterior, de la migración, que a mí personalmente me llama mucho la atención y yo quería trabajar con dramaturgias que fueran de otros países. Eso. ¿Y qué aspectos de la dramaturgia ustedes decidieron relevar finalmente en la puesta en escena? Mira, finalmente en la puesta en escena yo creo que hemos trabajado mucho en torno a los personajes. El Juan logró encontrar un lenguaje en el que los personajes son todos muy exagerados, son muy particulares, trabajamos también un poco como con un lenguaje más expresionista y eso venía desde la dramaturgia. Entonces, ya la misma acotación de cómo eran los personajes es un niño autista, ciego y huérfano. Entonces, es también desde ahí, o no sé, es una doctora que no tiene sensibilidad y que odia al mundo, qué sé yo, esas mismas descripciones ya venían en la dramaturgia. Entonces creo que eso fue lo que también se relevó al nivel de dirección en la puesta en escena, principalmente. Y también había un desafío que era esto de que la obra pasa por unos 7 lugares diferentes. Y eso también fue como, ok, ¿cómo ponemos eso en escena? Y el Juan decidió ya este último momento hacerlo en una especie como de, él decía zapping, como él quería que se sintiera que tú estabas haciendo zapping en la tele y que ibas saltando de una escena a otra. Y así también podíamos pasar de un espacio a otro sin tener esta continuidad como de lo que pasa entre medio.
Y eso fue una propuesta desde la dirección desde la escénica dirección. finalmente, Sí, ¿no? sí, Ya. sí, sí. ¿Y cuál es a tu juicio la premisa directorial de la obra? Es decir, ¿cuál fue la premisa que escogió Juan para trabajar en montaje? Mira, la premisa yo creo que tiene que ver con... Nos cuestionamos mucho lo del punto de vista, porque es una obra que juega con lo político, que en algún momento decíamos como también cómo terminamos, cómo cerramos la obra. El texto tiene una propuesta, pero nosotros teníamos que decidir si estábamos de acuerdo o no con esa propuesta, porque habla de la izquierda y de la derecha muy concretamente. Y nosotros creemos que hay una crisis también, hay una crisis política importante en la que estamos pasando, una crisis de las ideologías. Y yo creo que a nivel de dirección también había un punto de vista de poner eso en escena. Sí, o sea, como de que eso se viera a través de los personajes. Entiendo. ¿Y cuál fue la metodología de trabajo durante el proceso de creación de montaje? ¡Oh, eso fue terrible! ¿Por qué? Porque somos muchos actores, muchas actrices, somos 7 en el elenco. Y todos trabajamos porque nada, no podemos vivir de esto usualmente. Entonces, todos tenemos trabajos paralelos, diferentes tipos de trabajo. Entonces, la primera etapa, porque nosotros ya tuvimos una temporada, la primera etapa fue parcelado. Entonces, la obra también lo permite, eso es la verdad. Porque, por ejemplo, yo tengo casi mis escenas exclusivamente con el Linus, que hace Salomón, Mm. y asimismo la Carla las tiene casi exclusivamente con la Cele, y etcétera. Entonces, hacerlo parcelado nos permitía poder ir trabajando las escenas, escena por escena, pero después, cuando ya hicimos la primera temporada, nos dimos cuenta de que igual faltaba aunar este lenguaje común que yo creo que se logra ahora en esta temporada. Y ahí el trabajo fue diferente. La metodología fue todos juntos, obligatoriamente, menos ensayos, pero todos juntos, revisar el trabajo. Y el Juan confía mucho en nosotros como actores, entonces él no dirige tanto la actuación. Él tiene una mirada como global de la escena, que eso es bacán porque hace unas composiciones preciosas en el espacio, pero es difícil para uno como intérprete porque uno tiene que llenar los zapatos de lo que él te está pidiendo también. Pero eso, principalmente en este montaje, generar personajes muy particulares y buscar, por ejemplo, las voces, las corporalidades, cómo se relacionan entre ellos. ¿Y de qué manera sientes tú que en el fondo ha evolucionado la obra entre la temporada que tuvieron en enero acá también en el Teatro del Ujú. Puente y la actual? Bueno, como te decía, principalmente que creo que ahora hay un lenguaje común mucho más claro. Sí, o sea, creo que lo de hacerlo parcelado fue parte de las circunstancias, pero creo que lo mejor que sucedió ahora fue que pudimos ensayar todos juntos. Tuvimos también mucho enredo en la cabeza con esto de los lugares, de los espacios. Entonces primero íbamos a hacer proyecciones, después no, después dimos vuelta al teatro. Bla, bla. Y hoy día hay una composición escénica a nivel de luces, a nivel de las proyecciones y de la música, que yo creo que hoy día están aunadas, como que tienen coherencia entre todas, que antes no estaba pasando tanto. O sea, la verdad. Creo que es eso, también los personajes crecieron, el Juan tomó decisiones, por ejemplo, con respecto a mi personaje, súper diferentes a la anterior ahora. A mí me gusta más mi personaje hoy día. Hay personajes que se mantuvieron como bastante similares, como los que hace el Nicolás, que hace la China, que hace Arnold, o al campesino. Ríspida, que lo hace la Manta, también se mantuvo bastante similar, pero el de la Carla, por ejemplo, sí tuvo variaciones. El de la Cel también tuvo variaciones. Entonces hay cositas que yo creo que evolucionaron para mejor. Y que se sentaron mucho más Mucho ahora más en ahora, esta sí. temporada. Sí, yo creo que la primera temporada fue muy de ver lo que pasa. Como además había quemado el teatro, tuvimos que solucionar muchas cosas porque era una fecha muy compleja la temporada que nos tocó realmente. Y además la hicimos en ese momento con el Mario, no con el Linus, porque el Linus tenía otros compromisos, entonces fue un enredo. Y hoy día por fin estamos con el elenco que es, tuvimos los ensayos necesarios, como que hay más tranquilidad. Y a nivel de esta mirada hacia la política Ujú. latinoamericana, ¿dónde crees tú que está el acento a nivel dramatúrgico en la obra? Mira, ayer estaba hablando con otra persona que vino a ver la obra, estábamos hablando justo de eso, y me decía que irónicamente se veía como
todo lo coherente del discurso político se veía en el personaje del antagonista, que es la Magda, que hace ríspida, que es la mala, es de derecha y bla, pero que es la que dice la mayor cantidad de verdades en escena. Y también creo que es divertido que esta dramaturgia propone una izquierda que está bastante en decadencia. Entonces, en el personaje que hace la Carla, que hace a Farisei, que es un personaje al que le dicen como el último reducto de la noble izquierda nacional, o sea, además que un título, pero la que le dice a los demás lo que realmente sucede es la antagonista. Entonces creo que ahí la Mariana hace una cosa muy interesante como sí, ella tiene un punto de vista, evidentemente está poniendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero también nos pone a pensar a nosotros como individuos, desde nuestras ideologías, cómo nos relacionamos con los sucesos prácticos. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta de la obra, de hecho, y es lo que más nos gusta con el Juan, que es poner ok, nosotros pensamos esto y lo otro, y somos buenos desde el lado en el que estemos, supuestamente, pero cuando hay una guerra civil, como es el caso de la obra, finalmente, que aparecen los terroristas y los vamos a matar a todos y qué sé yo, ¿cuáles son las decisiones que tomamos ahí, in situ, cuando las papas queman, finalmente? Y también por eso nos gusta, por ejemplo, lo que sucede con el campesino Warrior, que no lo voy a decir, pero es parte de lo que nos parece interesante, porque es el personaje que encarna la ideología y es el que dice como yo voy a estudiar, yo voy a hacer crecer esto a través de la bondad y todo. El que tiene una mirada más aguda. Más aguda también, claro. Sí, y es el menos caricaturizado en toda la obra, sí. Además, lo cual obviamente es a propósito. Claro. Y entiendo que tú eres la creadora del universo sonoro del montaje. Sí. Entonces me gustaría preguntarte cuáles fueron los principales referentes inspiradores para la creación de ese universo. Mira, primero nos topamos con que esta obra es mexicana, es súper mexicana, y lo primero que planteamos, voy a partir desde un poquito más atrás, pero cuando estábamos pensando en la obra con el Juan, lo primero que planteamos fue, hagamos el lenguaje lo más neutro posible, ni muy mexicano ni muy chileno, porque queríamos dar a entender de que esas problemáticas que suceden allá nos suceden a nosotros también y suceden en toda Latinoamérica. Pero entonces dijimos, ok, ¿cómo hacemos el guiño mexicano-mexicano? Necesitábamos la música mexicana. Entonces, por eso todas las canciones que hay, que son canciones comerciales, son mexicanas. Ya el resto es música más como atmosférica, es lo que buscábamos hacer. Entonces, por ejemplo, yo trabajé harto con esto que se llama brown noise, como sonido café, sonido blanco y así, porque la idea es que siempre estuviéramos como dentro de esto, ¿sí? Como que fuera un poquito más inmersivo, pero también el Juan me pidió algo muy particular y yo, haciéndole caso al director, me dijo, quiero que hayan sonidos de calle, pero sin que sean los sonidos de calle, sino que hazmelos como abstractos. Ok. Entonces ahí tuve que ingeniármelas para hacer sonidos que fueran como la alarma, pero que no fueran la alarma, los golpes o las bombas, pero que no fueran las bombas y así. Entonces un poco el trabajo va por ahí, pero también por hacer que cada capítulo tuviera su música. Que eso fue una decisión más particularmente de esta temporada. Y también es una decisión con la que me hace mucho sentido, porque es como una serie, entonces cada capítulo tiene su música de inicio. Por ejemplo, Salomón y yo tenemos una música que es la del amor, que aparece en todas nuestras escenas y es como la música del personaje. Las calles, que son cuando las personas están en la calle, tienen una música en particular también, que intenta acompañar la atmósfera sin mancharla tanto. Y que le va dando identidad a cada a cada personaje, a cada espacio. Y a cada escena. Y a cada escena. Y para finalizar, me gustaría que me comentaras cuáles son los próximos proyectos de la compañía. Mira, próximos proyectos por ahora no tenemos. Lo que queremos principalmente es mover esta obra. Nuestro súper sueño es llevarla a México y no creemos que sea tan imposible porque tenemos relación directa con la Mariana y ella quiere mucho llevarla allá. Entonces nos gustaría mucho lograr eso. Y la mitad de mi familia es colombiana, entonces yo también tengo conocidos en Colombia y me acaban de escribir pidiéndome la obra. Entonces ahora tengo que llegar a terminar el dossier para enviarlo y también eso sería muy interesante, como que queremos mucho mover la obra. Y ya a nivel más abstracto, como más de lo que nos gustaría,
Yo le planteé al Juan inicialmente que yo quería que esta compañía se centrara en la migración, porque es un tema que a mí me interesa mucho, pero se lo dije como, no quiero hablar de la migración, quiero que la migración aparezca desde otro lugar, y ese lugar para mí es tomar dramaturgias de otros lugares. Entonces, lo que nos gustaría es estar trabajando siempre con dramaturgias de otros países. Y ahí es un rollo más personal, porque la mitad de mi familia es de Colombia, mi papá es colombiano, entonces para mí la migración es un tema. Pero como te cuento, no quería hablar de eso y el Juan me dijo, sí, 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 me gusta la idea. Entonces, vamos a seguir por ahí. Eso es lo único que tenemos claro, no sabemos qué cosa, pero nos gustaría mucho seguir por ahí. ¿Y la dramaturga ha visto escenas por parte del No, proceso? terrible, pero ahora ¿Ya? lo vamos a grabar. ¿Ya? Lo estamos ya gestionando la grabación y se la vamos a enviar porque ella está muy emocionada. Es que es una linda, de verdad, es súper generosa. Ella, y es muy seca. O sea, esta obra se la mandaron a hacer para los 10 años de la, lo voy a decir mal, de la Royal Court de Londres en México. O sea, a los 10 años convocaron a 10 dramaturgos y a ella le pidieron esta obra. O sea, con una cierta premisa, pero eso fue lo que desarrolló. Y ella, así, no. Entonces, claro, ahora lo que queremos es enviársela para que ella la pueda ver, la podamos mover y eso. Ojalá la puedan presentar ahí. Sí, nos encantaría. Si lo hacemos, se lo vamos a contar a todo el mundo. De que lo logramos. Bien, te agradezco, Fernanda, este espacio para la entrevista y les deseo mucha mierda en las funciones que restan de la temporada. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias.